traspaso de cuentas. Digamos que la libertad es un atributo esencial del sistema de pensiones. Esto implica que los afiliados son libres de escoger una AFP para la administración de sus cuentas y cambiarse de AFP. Son libres también de escoger un multifondo para cada una de sus cuentas y cambiarse de multifondo. Y también son libres de escoger una modalidad de pago de pensión en una AFP o en una compañía de seguros de vida. Respecto de la suscripción de una orden de traspaso, que la vamos a ver en detalle, junto a la orden de traspaso irrevocable, los afiliados pueden suscribir una solicitud convenio para distribución y o traspaso futuro de fondos, también el formulario autorización de descuento para la cuenta de ahorro voluntario y el formulario selección de alternativas de ahorro previsional voluntario. Suscripción de una orden de traspaso. En cuanto a la fecha de suscripción, las órdenes de traspaso se distribuyen quincenalmente. La primera quincena agrupa a todas las órdenes de traspaso suscritas entre los días 1 y 15 de cada mes. Para estas, el canje o traspaso de los recursos se hará efectivo el primer día hábil del mes siguiente a la suscripción. Y luego están las órdenes de traspaso suscritas en la segunda quincena, que agrupa a aquellas que se han suscrito entre los días 16 y final de mes. En estos casos, el canje o traspaso se hará efectivo el día 15 o hábil siguiente del mes siguiente al de la suscripción. Con relación a la suscripción, la orden de traspaso irrevocable debe ser suscrita por el afiliado de manera personal de alguna de las siguientes formas: personalmente en agencias, a través de un representante de la AFP, a través del sitio web de la administradora seleccionada. También hay documentos que deben acompañar el proceso de suscripción. Deben acompañar la suscripción de la orden de traspaso los siguientes documentos. En primer lugar, un documento informativo, que vamos a revisar luego, una declaración jurada y también la fotocopia de la cédula nacional de identidad por ambas caras. Si un afiliado no pudiese suscribir la orden de traspaso de manera personal, entonces puede hacerlo mediante poder. La suscripción de la orden de traspaso mediante poder contiene 4 cláusulas fundamentales. En primer lugar, el poder haya sido otorgado ante notario u oficial de registro civil en aquellas localidades en que no existen notarías. Luego, el poder haya sido otorgado a una persona que no sea funcionario de la administradora. En tercer lugar, el poder debe indicar de manera explícita la nueva administradora y también el fondo de pensiones de destino de cada una de las cuentas personales que es objeto del traspaso. Y también el poder no debe tener una antigüedad superior a 1 año. Con relación al formulario de la orden de traspaso, la distribución de las copias de la orden de traspaso irrevocable es como sigue. El original será para la nueva administradora, la primera copia para la administradora antigua y la segunda copia siempre debe ser para el afiliado. También los formularios de orden de traspaso cuentan con un número de folio de control. Respecto al número de folio, decimos, las órdenes de traspaso deben registrar un folio correlativo preimpreso. Respecto al control del folio, las administradoras deben efectuar un estricto control de los formularios que proporcionen a su personal. Con relación a los documentos que deben acompañar la orden de traspaso, existe uno que es el denominado documento informativo. Este documento informativo contiene el costo de administración de las AFPs. Debe ser el documento informativo vigente a la fecha de suscripción de la orden de traspaso irrevocable y este documento debe ser suscrito por el trabajador. Y también hay una declaración jurada. Los afiliados deben firmar una declaración jurada.
Se trata de una declaración donde contenga los nombres, apellidos, RUT, firmas, huella digital del afiliado y la fecha de suscripción. Y fundamentalmente consiste en que los afiliados declaran que no han recibido incentivos por la suscripción de la orden de traspaso. Ahí tenemos el documento informativo. Este debe corresponder al mes en que se suscribe la orden de traspaso, y ahí están los costos que están asociados. En este caso hemos usado un documento antiguo que corresponde a marzo del año 2018. En este sentido no es relevante la fecha, es solamente conocer que existe este documento y que debe ser suscrito de manera obligatoria. Luego está la declaración jurada. Y esta declaración jurada establece que no se ha usado ningún tipo de compensación material o de cualquier tipo por la suscripción de la orden de traspaso. Y ahí indica la firma tanto del vendedor de la AFP, representante de la AFP, como también del afiliado. Ambos firman y ponen la fecha, y el afiliado estampará también su huella digital correspondiente. Respecto del llenado del formulario de la orden de traspaso irrevocable, los datos del afiliado deben quedar registrados. Los datos tales como apellido paterno, apellido materno, nombres, cédula nacional de identidad y domicilio. El formulario tiene una secuencia de llenado que es normativa. En primer lugar está la fecha, luego los datos del propio representante de la AFP y luego los restantes datos del formulario. Lo primero que se debe llenar siempre es la fecha de suscripción. Es el primer dato que debe ser registrado en la orden de traspaso. Con relación a los datos del propio representante de la AFP, debe él registrar apellido y al menos un nombre, el código que lo habilita y también su número de cédula nacional de identidad. Luego los datos restantes en estricto orden, domicilio y todos los datos referidos al empleador. Se debe chequear la correcta información de los distintos tipos de fondos de pensiones y también el registro de las huellas dactilares y firmas al término del llenado del formulario. Con relación a la cédula nacional de identidad, los datos del afiliado deben ser extraídos exclusivamente desde la cédula de identidad. Si el afiliado no tiene su cédula, no puede suscribir una orden de traspaso. Esto lo marcamos y lo destacamos con rojo y lo subrayamos. No puede haber un documento alternativo. No se puede usar una cédula de un carnet de conducir, ni el pasaporte, ni ningún otro documento. Entonces, reiteramos, si el afiliado no tiene su cédula, no puede suscribir la orden de traspaso. Y una nota importante, si el afiliado tiene un solo apellido, el campo del apellido faltante se tarja. Con relación a los domicilios del empleador y trabajador, estos pueden ser coincidentes. Deben ser tan explícitos como para que se pueda recibir correspondencia física en ese lugar. No pueden contener solo casillas de correo o referencias indirectas de domicilio como correos electrónicos. Y si falta un dato de la dirección, se debe completar con la expresión NC. Las causales de nulidad previas a la notificación del traspaso desde la AFP nueva a la antigua. Existe un proceso que podríamos denominar la anulación previa a la notificación. ¿Y cuándo se da esto? Y hay algunas razones, aquí vamos a destacar 6 situaciones. Por ejemplo, el texto de la declaración jurada no corresponde. Luego, el llenado de la orden de traspaso está incompleto. También la orden de traspaso contiene tarjaduras, borrones o enmendaduras. O la orden de traspaso no ha sido suscrita por el afiliado. O la fecha de la orden de traspaso no corresponde al proceso de notificación,
o no se adjuntan los documentos formales que acompañan la orden de traspaso. Y también tenemos como causales de nulidad surgidas del análisis previo. Estos son los análisis que debe realizar la AFP nueva antes de proceder a la notificación. Chequear que el contenido de la declaración jurada no esté adulterado. Y también es causal de nulidad si se ha omitido alguno de los datos obligatorios en la orden de traspaso, o si la orden de traspaso contiene enmendaduras, borrones, tarjaduras o correcciones en datos esenciales, si no ha sido suscrita por el afiliado o alguien que lo represente legalmente, si la fecha de suscripción no corresponde al proceso de notificación y si no se adjuntó a la orden de traspaso los documentos obligatorios. Esta es una suerte de reiteración de la lámina que habíamos visto anteriormente, que amplía algunos conceptos. El proceso de notificación y sus resultados. Respecto del plazo de notificación, la administradora nueva debe notificar a la administradora antigua de la suscripción del traspaso dentro de los 2 días hábiles siguientes al término de cada quincena. En dicho plazo, la nueva AFP debe enviar un mensaje electrónico con el respectivo archivo de notificación. La orden de transmisión de los registros del archivo de notificación. El orden de transmisión de cada uno de los registros incluidos en el archivo de notificación debe ser en forma ascendente por el número de cédula nacional de identidad del trabajador o por el número de secuencia, de acuerdo con los procedimientos internos de cada AFP. Con relación al resultado de la notificación, la AFP debe desarrollar un análisis lógico para determinar si acepta o rechaza la orden de traspaso notificada. En caso de rechazo, se aplicarán las causales de nulidad que veremos posteriormente y se informa de esto a la nueva AFP. En caso de aceptación, no se incluirá este registro en el archivo de notificación. La omisión de este registro implicará que se entiende que la orden de traspaso está aceptada. El plazo para el resultado de la notificación. La administradora antigua debe informar y debe notificar a la AFP nueva el resultado de la orden de traspaso irrevocable en el día hábil siguiente de la notificación por parte de la AFP nueva. Con relación al aviso a los empleadores y a los afiliados, el aviso se debe realizar al segundo día hábil siguiente a la notificación desde la AFP antigua. En este caso, para los empleadores, la AFP nueva debe notificar aquellas que han sido aceptadas, más el aviso a los trabajadores independientes, a los afiliados voluntarios y a los pensionados. En esta notificación de aceptación se les informa las tasas de cotización y también la fecha en que se debe empezar a cotizar. Para el caso de los afiliados, la AFP nueva debe notificar las órdenes de traspaso, tanto las aceptadas como las rechazadas. En el caso de las órdenes de traspaso rechazadas, debe incluir la causal de nulidad. Hacemos el detalle, hacemos el punto en que a los empleadores no se les notifican las órdenes de traspaso rechazadas para no inducirles a error. Para ampliando la información del aviso de la orden de traspaso al afiliado, en la aceptación se informa la aceptación, se les informa también la fecha de la legítima afiliación a la nueva AFP y si son pensionados también se les informa sobre el nuevo plazo para el pago de la pensión. En el caso del rechazo, como ya hemos dicho, se le informará también las causales por las cuales la orden de traspaso fue rechazada. Hay un periodo de inhabilidad también
para el retiro de recursos desde las cuentas en el caso del proceso de traspaso. Este periodo de inhabilidad para el retiro de recursos desde las cuentas va desde la fecha de aceptación de la orden de traspaso por la AFP antigua y hasta el día hábil siguiente al de la acreditación de sus saldos en las cuentas personales. Durante este periodo habrá una inhabilidad para retiros de recursos desde las distintas cuentas, entendiéndose la cuenta de capitalización individual, de cotizaciones obligatorias, por ejemplo para el retiro de excedentes de libre disposición, desde la cuenta de ahorro de indemnización para el caso de retiros de indemnizaciones y también desde la cuenta de afiliado voluntario o la cuenta de ahorro voluntario en el caso de las personas que quieran efectuar retiros de ahorro. Luego tenemos el proceso de actualización de cuentas. Aquí la administradora debe realizar distintas acciones que implican la actualización de sus cuentas. En primer lugar, las acciones de regularización pendientes de cualquier dictamen que afecte a las cuentas que se van a traspasar. No se puede traspasar una cuenta que tenga situaciones pendientes. Luego, el retiro desde una cuenta o excedente libre de disposición solicitado antes de la aceptación de la orden de traspaso. También está el cargo por las comisiones devengadas, en especial las comisiones referidas a la administración de saldo. Debe quedar también totalmente saneado todo lo que corresponde a la acreditación de las cotizaciones, de depósitos y de aportes que estuvieran en cuentas de rezago. También debe quedar normalizada la rebaja del número de cuotas de la AFP antigua por pagos de pensiones. También debe quedar normalizado y regularizado el registro de cualquier cargo o abono pendiente y también el último movimiento por traspaso de fondos hacia la nueva administradora. La AFP, frente a una orden de traspaso, debe emitir una cartola de cierre por traspaso. La AFP antigua informa de los capitales traspasados a la nueva AFP. Esta es una cartola de cierre que se envía al afiliado que se está traspasando y el plazo de envío serán los 10 días hábiles siguientes a la recepción de los fondos de la nueva administradora. También tenemos lo que se denomina el traspaso electrónico. Y el traspaso electrónico de cuentas personales comprende el envío por medios magnéticos de los movimientos que dan origen a los saldos, también de los datos del archivo de los afiliados y los antecedentes del bono de reconocimiento y pensiones y la transferencia de los fondos acumulados. Y hablamos de traspaso electrónico en la actualidad porque ya no tenemos traspasos físicos de documentos, sino que todos los traspasos son vía magnética. Y con relación al canje de los saldos, el canje o traspaso de los saldos, y para los traspasos suscritos entre el día 1 y 15 de cada mes, este canje se producirá el primer día hábil del mes siguiente, y para los traspasos suscritos entre el día 16 y fin de mes, el canje será el día 15 o hábil siguiente del mes siguiente al de la suscripción de la orden de traspaso. Y la afiliación a la nueva administradora será a contar del día 1 del mes en que corresponda traspasar la cuenta personal en una orden de traspaso irrevocable que haya sido aceptada. Esto significa que si un afiliado suscribió una orden de traspaso el día 3 de marzo, entonces quedará afiliado a la nueva administradora a contar del 1 de abril. Revisemos las causales de nulidad para la suscripción de una orden de traspaso irrevocable. La AFP antigua anulará la orden de traspaso si ocurren, entre otras, las siguientes situaciones: el trabajador no se encuentra afiliado, el trabajador está mal identificado
el número de cédula de identidad no es coincidente, o es coincidente, pero el primer nombre o los apellidos no son idénticos. Y también si la cuenta personal está en trámite de traspaso o ya fue traspasada. También si a la fecha de suscripción no ha transcurrido el mes de recepción de la cuenta personal, o si el dígito verificador no corresponde al número de la cédula de identidad del afiliado, o si la cuenta de cotizaciones obligatorias o de afiliado voluntario y de indemnización tienen saldo cero o alguna de ellas presenta algún tipo de sobregiro. También anulará la AFP antigua la orden de traspaso si la situación previsional del trabajador está afecta a reclamo por materias de afiliación, múltiple afiliación, falsificación de firmas o regularización de saldos. También si se ha dado aviso del fallecimiento del afiliado o si el trabajador se encuentra en trámite de desafiliación. También se anulará la orden de traspaso por situaciones referidas a trámites de pensión, o también por situaciones referidas al esquema de multifondos, o una serie de otras causales generales que están en los documentos que tenemos también cargados en nuestra plataforma. En todos estos casos, también la AFP anulará la orden de traspaso irrevocable. También tenemos algunas situaciones especiales para ir concluyendo. En el caso de los trabajadores cesantes o un afiliado con la edad legal cumplida o un trabajador independiente, para que ellos puedan traspasarse de AFP deben disponer de saldo en la cuenta obligatoria o cuenta de afiliado voluntario. Y en el caso de los trabajadores pensionados deben disponer de saldo en la cuenta obligatoria o de afiliado voluntario y también deben estar percibiendo un pago de pensión definitiva. Con relación a los pagos de pensiones de los afiliados pensionados que se traspasan, en el mes de la suscripción de la orden de traspaso, la pensión se le cancelará en la AFP antigua y se comenzará a pagar la pensión en la nueva administradora a contar del mes en que se traspasen los saldos de sus cuentas personales. En caso de fallecimiento de un afiliado que ha suscrito una orden de traspaso, si el fallecimiento ocurre a contar del primer día del mes del traspaso de la cuenta, entonces la orden de traspaso seguirá su curso normal. Pero si el fallecimiento ocurre antes del primer día del mes del traspaso de la cuenta, entonces la orden de traspaso irrevocable no tendrá efecto, se anulará por fallecimiento del trabajador.